Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago. Regresamos a nuestra presentación semanal en esta cita con la geopolítica por YouTube y vamos a ver hoy, a 15 días de celebrar los 30 años de la caída del muro de Berlín, que fue tal vez el hecho de la Guerra Fría más contundente en el siglo XX. Normalmente en la geopolítica hablamos mucho del nuevo orden y siempre nos preocupa qué es lo que va a venir, cómo se va a reconfigurar el mundo a través de todos estos movimientos del poder mundial. Hoy inclusive, 2019, las grandes preocupaciones de la geopolítica es cómo se va a reconformar el mundo ante la avalancha de nuevas potencias y ante un halcón cansado, como lo dije hace 15 días por este canal, que es Estados Unidos. Normalmente esos nuevos órdenes son producto de una conflagración. La historia lo ha demostrado. Después de una guerra, el poder mundial se reacomoda y salen unos países vencedores, otros vencidos, y las leyes del nuevo orden, por obvias razones, la imponen los vencedores. Es lo que se llama entonces la ley de los vencedores en la geopolítica. El vencedor impone el nuevo orden y normalmente le aparecen otros países de segundo nivel que son los que le hacen coalición al país hegemónico. Otro montonera quedan en calidad de dominados y de países pues dependientes de ese nuevo, de esa línea superior hegemónica y de la línea segunda que son los aliados y en coalición con el país hegemón. También hay que decir que una vez que se configura ese nuevo orden, solamente hay una potencia hegemónica. En el mundo, como decía Rexel, el gran geopolítico alemán, es imposible que hayan dos potencias hegemónicas al mismo tiempo. Entonces, ese ha sido el devenir y esa ha sido la geopolítica en la historia. En los últimos 100 años hemos tenido un país hegemónico que es Estados Unidos. Lo que estamos presenciando ahora es un montón de situaciones totalmente confusas, porque nos tienen casi que a puertas de un nuevo orden internacional y lo que se presume, lo que se dice, con lo que se habla en estos círculos académicos es que por primera vez el mundo sí va a ser manejado por una potencia oriental. Eso es lo que se dice, eso es lo que se analiza. Entonces, frente a esas aproximaciones, frente a esa perspectiva, posiblemente estas nuevas generaciones, las que van a venir después de nosotros, van a tener entonces un acondicionamiento, una forma de vida muy diferente a la que hemos vivido en el siglo XX y el siglo XXI. El siglo XX y el siglo XXI, bajo la hegemonía americana, fue la égida, fue la preponderancia de la sociedad de consumo. Como se dice, como se aproxima, como parece ser cierto que la próxima potencia hegemónica va a ser de Oriente, todos los cálculos dicen entonces que la sociedad va a cambiar desde el plano no solamente económico, sino político, económico, cultural. Todo va a cambiar porque ya los patrones no van a ser regidos por la sociedad de consumo. Entonces, esa es como la gran presentación que quiero hacer a los 30 años de la caída del muro de Berlín. Hace 30 años, un martes 9 de noviembre de 1989, el mundo se vio casi que ante la noticia más estrepitosa de la Guerra Fría. Había caído el muro de Berlín. Y con la caída del muro de Berlín, los que nos tocó ver eso, nos parecía que era imposible ver que un imperio como el Imperio Soviético empezaba a volverse trizas y que la lucha ideológica de casi 50 años entre el capitalismo y el socialismo terminó por darle la victoria al capitalismo. Grosso modo podemos decir que lo que pasó entonces el 9 de noviembre del 89 no es otra cosa que el triunfo del capitalismo sobre el socialismo y lo que viene después va a ser entonces la instauración de un modelo unipolar y la muerte del modelo bipolar que nos gobernó casi 50 años de Guerra Fría. Un modelo que nos acostumbró a vivir en torno
a Moscú y a Washington, pero que ya eso pues caducó. Hoy tenemos una nueva situación, hoy tenemos una Rusia que ya desapareció, una Unión Soviética que desapareció, tenemos oficialmente una Federación Rusa, pero que normalmente le decimos Rusia, que era no más una de las famosas 17 repúblicas que componían la URSS. Quiero decir por este canal de YouTube que estoy totalmente de acuerdo cuando le escuché una vez a Vladimir Putin decir que la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX había sido la implosión soviética. Estoy totalmente de acuerdo. No me explico cómo la dirigencia soviética, por más acorralada que estuviera la Unión Soviética en las postrimerías del siglo XX, dejó perder países tan estratégicos como Ucrania, como los países bálticos, como la misma Georgia, que es la cuna de Stalin, y además Ucrania. Cuando nos interesamos por estudiar a Rusia, siempre llegamos a la misma conclusión: las raíces civilizacionales rusas son ucranianas. Eso solo sería suficiente para que la antigua Unión Soviética no hubiera dejado perder a Ucrania. La dejó perder como dejó perder a Georgia, a Armenia, a Azerbaiyán, a los bálticos, toda esa cantidad de países que perdió y que hoy están apuros realmente. Hoy vemos que el gran dilema que tiene hoy Rusia es saber que unos compromisos que hizo la Occidente con el antiguo Mikhail Gorbachev no se están cumpliendo. Gorbachev alcanzó a negociar con Bush y con la Unión Europea que la OTAN no se acercara al antiguo espacio soviético de Europa. Hoy vemos que todo eso se violó, todo eso se hizo pedazos y que hoy la OTAN está casi que en el mismo rancho ruso y está metida casi que en la frontera rusa la OTAN. Y eso hace parte pues de todos estos desajustes que tiene el mundo de hoy. Hoy vemos cómo Rusia está en una situación también bastante inestable frente al nuevo orden mundial, porque todos sabemos que desde hace años Occidente, encabezado por Estados Unidos, tiene acorralada a Rusia en este momento, con sanciones, con mil formas de bloqueo, pero que por otro lado tenemos una Rusia manejada desde el 2000 por Vladimir Putin, que está empecinado, y a fe que lo está logrando, está empecinado en que Rusia vuelva a ser ese país fuerte que fue en la Guerra Fría. En la Guerra Fría hablábamos siempre de dos grandes potencias, no hablábamos de Francia, ni de Inglaterra, ni de China, hablábamos de Rusia y hablábamos de Estados Unidos. Por eso el mundo era bipolar y por eso Rusia llegó a ser, en consenso mundial, la segunda potencia del mundo. Pero vale la pena aclarar acá que Kissinger tiene toda la razón cuando decía que en la Guerra Fría Rusia era un gigante militar, pero era un enano económico. Oigan esto, casi que es la mejor definición para entender qué fue la Rusia soviética hasta el 91, cuando cae definitivamente la Unión Soviética, un gigante militar y un enano económico. Eso fue realmente lo que pasó, a pesar de que tuvo un momento estelar. Por allá en los años 58, 59, 60 y 61 del siglo XX, la antigua Unión Soviética tuvo un momento estelar porque fueron los momentos en que lanzó el Sputnik a la atmósfera extraterrestre, fueron momentos en que puso al mundo en grandes desafíos. Fue cuando Occidente conoció el famoso ultimátum de Khrushchev frente a Berlín. Fue cuando prácticamente la Rusia soviética se apodera casi que en un todo y por todo de la antigua capital alemana llamada Berlín y controla todos los accesos a Berlín, y que eso concluye en lo que sabemos en el famoso 13 de agosto de 1961, cuando los rusos construyen el muro de Berlín, y que finalmente pues va a terminar el 9 de noviembre con la caída del muro. Entonces, lo que estamos viendo es realmente un recorrido por esa Rusia soviética que fue tan próspera y que fue tan imponente en la parte militar, pero que realmente en la parte económica no fue realmente una potencia. Y por eso hablamos de las fantasías de Khrushchev, porque Khrushchev quiso hacerle creer al mundo con el lanzamiento del Sputnik en octubre del 57
que el socialismo había ganado la pelea frente al capitalismo. Estamos hablando pues de los años 50, finales de la década del 50 y comienzos del 60. Son fantasías porque realmente Khrushchev, que fue el sucesor de Stalin, armaba todo esto en torno a que ya había una nueva potencia comunista, que era la China. La China sabemos que se erige como país socialista el 1 de octubre del 49 y que inicialmente tuvo excelentes relaciones con la Rusia soviética, que después degeneraron en grandes conflictos por allá en la década del 60 y comienzo del 70, a portas inclusive a una guerra chino-rusa. Entonces, Khrushchev, por eso hablamos de las fantasías de Khrushchev, quiso hacerle creer al mundo que el Sputnik y la asociación política, económica, ideológica con la China de Mao le permitía decir entonces que ya llegaban a controlar la mitad de la producción industrial del mundo y que por eso entonces había que replantear la política exterior del mundo, que ya entonces la correlación de fuerzas entre socialismo y capitalismo estaba a favor del socialismo. Pero quiero dejar aquí de hacer énfasis en que eran meras fantasías. Lo que tenemos claro todos en todo el mundo y en cualquier círculo académico es que acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era inequívocamente la primera potencia económica del mundo, incluso también militar. Entonces, estos son como los movimientos de qué pasó en esos años y qué ha sido de la Rusia soviética y que hoy la tenemos bajo la denominación de Rusia solamente, pero que realmente está metida en unos desafíos grandes frente a Occidente. Tiene un dirigente, Putin, que tiene claro que su meta es el resurgimiento de Rusia como potencia. Porque si algo hirió el sentimiento nacional de los rusos cuando acaba la Guerra Fría, cuando se da la implosión soviética, es saber que lo que fue la segunda potencia del mundo, la Unión Soviética, acabada la Guerra Fría, quedó convertida en un país destrozado, totalmente arrinconado después de la Guerra Fría. Y se hizo común en el mundo de la geopolítica decir de que Rusia pasó de ser la segunda potencia del mundo a ser una simple potencia de segunda. Eso tal vez ha sido la humillación más grande de la posguerra para el pueblo ruso. Y eso explica por qué tiene tantas adherentes y tantas simpatías hoy Vladimir Putin en el pueblo ruso, al punto de que ya lleva desde el 2000, ya lleva 19 años en el poder y lo esperan otros 5 años. Casi que está emulando a sus antiguos antecesores, los zares rusos. Casi que ya es un zar Putin, porque va a cumplir 26 años con el periodo que está haciendo ahora de presidente, que es de 6 años, casi que completa un periodo muy similar a los de los antiguos zares de la Rusia presoviética, o sea, de la Rusia zarista, el imperio zarista. Entonces, estos son como los movimientos y vamos a mirar entonces que podemos hacer una configuración de qué ha pasado entonces en Rusia y que realmente para alguien desprevenido que mira estos sucesos tiene que recalcar la preocupación de Putin de cómo pasó eso, qué pasó, por qué Rusia se dejó desintegrar en esa forma tan inexplicable en el año 91 y que no alcanzó a visorar en un simple cálculo de perspectiva geopolítica los cambios tan grandes que se venían y que ya se están viendo en este momento en el plano militar y en el plano geopolítico. Entonces, esta es como mi charla de hoy y en esta cita con la geopolítica de YouTube. Esperamos pues que creemos un público lo más adherente y lo más cercano a este pensamiento y a estas cercanías con el mundo a través de la geopolítica. Seguiremos entonces la próxima semana con nuevos motivos de interés en este apasionante mundo de la geopolítica. Muchas gracias. Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago.